Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial, nos visita el reverendo padre Fidel Ernesto Zabaleta. El padre Fidel es párroco de la parroquia de San Ricardo en La Victoria, y vamos a tocar un tema muy especial, muy delicado y de repente muy doloroso, y vamos a tocar muchas fibras, que es el duelo desde el punto de vista espiritual. Ahora estábamos pasando por una pandemia terrible donde muchos hemos, y me incluyo, perdido seres queridos, amigos, compañeros, compañeras, vecinos, etcétera. Y, y vamos a ver este tema sobre el duelo. Eh, Padre Fidel, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Encantado de tenerlo por acá. Nuevamente, porque ya nos ha visitado antes. Buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches a todos los amigos de Radio Miraflores, aquí para compartir con ustedes estas experiencias de vida y de fe, especialmente en el marco de esta pandemia que aún seguimos viviendo y que, como bien lo decía nuestro querido amigo y doctor, ha costado vidas a seres queridos. Buenas noches con todos. Padre, ¿qué es el duelo? O sea, el duelo desde el punto de vista espiritual, pero o también desde el punto de vista general. ¿Qué es el duelo? El duelo es la etapa en la cual el ser humano tiene la necesidad de asimilar la partida de un ser querido. La muerte es un hecho natural. Todos sabemos que nos vamos a morir. Pero a pesar de ser un hecho natural, no deja de ser una experiencia demasiado dura. Decía siempre un profesor en la Facultad de Teología cuando estudiamos moral, decía, hay dos cosas para las cuales el ser humano nunca está preparado. Una de ellas es la muerte y la otra es el matrimonio. Entonces, si no es que el matrimonio sea tampoco la muerte, ¿no? Pero a veces uno llega a esta realidad sin haberse preparado lo suficiente para ver lo que se asume con este compromiso. En cuanto a la muerte, pues es un hecho de que inclusive ninguno de nosotros le gusta tocar. Es difícil. A lo largo del Evangelio, muchas oportunidades Jesús le habló a sus discípulos de su muerte, de su pasión, de su muerte. Porque también, claro, de su resurrección, ¿no? Pero los discípulos les rehuían a este hecho, ¿no? Hay un pasaje que hemos leído justamente la semana pasada, un pasaje bíblico, ¿no? Donde Jesús está hablando de que ya está subiendo a Jerusalén, que va a morir, que va a ser entregado en manos de los que lo van a matar, va a dar su vida, etcétera, etcétera. Y los discípulos venían peleando entre ellos o discutiendo quién era el más importante. O sea, ni siquiera le daban a Jesús el chance de poderlo escuchar, porque imagino yo que humanamente hablando, pues tocar el tema de la muerte es una situación que a nadie le gusta, ¿no? Porque no nos gusta enfrentar la muerte como tal. Pero Sí, gracias a Dios, sí, lo dígame. que, lo que usted dice es cierto, ¿no? El tema de la muerte sigue siendo un tema tabú y que nadie les gusta tocarlo. Hoy en día ya se hablan muchas cosas que antes no se tocaban, incluso en los colegios, en la televisión, que antes, por ejemplo, temas sobre sexualidad, temas sobre homosexualidad, temas que eran tabú, ahora se hablan directamente y se conversan, pero el tema de la muerte, inclusive hay un dicho popular que dice, no hables de la muerte porque la llamas. Entonces, Exacto, exacto, ¿no? es un tabú muy arraigado en nuestra sociedad, pero como usted acaba de decirlo, todos estamos no condenados, sino programados en algún momento para dejar este mundo, y es cierto, ¿no? Por más que sepamos que todos nos vamos a morir, no estamos preparados sobre todo para perder un ser querido y lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar. Eh, ¿Cómo afrontar el duelo? ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de la iglesia sobre el tema del duelo? En primer lugar, nosotros creemos en un Jesús muerto, pero también resucitado. Y si bien es cierto que el mismo Jesús, ojo, incluyéndole, él también sintió mucha pena cuando murió, por ejemplo, su amigo Lázaro.
en el Evangelio de Juan, tenemos el versículo más pequeño de toda la Escritura. Dice, y Jesús lloró. Y eso fue cuando preguntó por su amigo Lázaro. Hay que recordar que Jesús, si bien es cierto, es hijo de Dios y Dios verdadero, también es ser humano. Es tan ser humano como tú y como yo y como cualquiera de nuestros amigos que hoy nos acompañan aquí en Radio Miraflores. Ser humano con sus fragilidades propias de nuestra condición. Dice San Pablo, o en todo caso escribe San Pablo, que Él es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea, Jesús aprendió en su experiencia humana lo que es nuestra fragilidad. No sé si tú llegaste a ver la película La Pasión de Cristo. Debes haberla visto. Sí, sí, claro. ¿Sí? Con Mel ¿Recuerdas Gibson. ¿Recuerdas la escena con la que empieza la película? Es Jesús en el huerto de Getsemaní. Acaba de terminar la última cena. Ya salió Judas y se queda Jesús con sus 11 apóstoles y les pide a los 11 irse a orar a Getsemaní. De los 11 que quedan, toma a los 3 que son íntimos a él, con los cuales él caminaba más, paraba más y había hecho la mayoría de sus milagros, Pedro, Santiago y Juan. Y con ellos 3 se interna en el huerto, los deja a ellos 3 y él se interna más. Pero Jesús en ese momento, en toda su experiencia humana, viene toda la crisis. Se No, viene la angustia, le viene la tristeza, le viene el miedo, o sea, toda la mezcla de sentimientos y experiencias que cualquiera de nosotros podría tener sabiendo lo que le iba a pasar. y una vez también se enojó, ¿no? Jesús en la iglesia cuando estaban los Claro, mercaderes. Jesús experimentó mira, para terminar con la idea, Jesús regresa y los encuentra dormidos. Hasta por 3 veces los despierta, va y viene, Jesús mismo estaba inquieto, no podía orar. Y la tercera vez, mi estimado doctor, le dice a sus discípulos, velen en todo tiempo, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Él en su experiencia humana aprende nuestra debilidad, sabe que somos frágiles, él mismo se quiebra totalmente, porque en algún momento de esa escena le dice en oración a su padre, ¿no? Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Pero después le dice, no, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, como que en un momento determinado quiere retroceder. O sea, el miedo, las circunstancias, lo hacen caer en lo más hondo de su fragilidad humana. Pero después reacciona y dice, no, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tu Y así voluntad. como esa vivió muchas experiencias más. Se molestó, como recuerda usted ahí cuando entró al templo, ¿no? Se puso tierno cuando vienen los niños a abrazarlo. Se pone triste cuando muere Lázaro, se pone triste cuando Jerusalén no responde a sus llamados, se molesta con los discípulos, dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque no le entienden, se decepciona cuando voltea y le dice a los discípulos, ustedes también me van a dejar, después que todo el mundo se le va terminando el discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús tuvo reacciones humanas también, fuertes a veces, ¿no? Pero es su realidad humana. Ahora, desde el punto de vista antropológico, psicológico, social, existen varios tipos de duelo, ¿no? Hay un duelo que se llama el duelo anticipado, que es cuando uno ya más o menos sabe que su ser querido se va a morir porque tiene una enfermedad grave, y todos saben y básicamente están en la espera. Hay los duelos por muerte violenta, que uno no le espera y de la noche a la mañana ocurrió, o como esta pandemia que nos ha agarrado a muchos desprevenidos y en cuestión de semanas o días, una persona que estaba totalmente sana se ha muerto por esta enfermedad. En los duelos anticipados, cuando uno ya sabe que el ser humano se va a morir, está agonizando, existe un sacramento que es el sacramento de la unción de los enfermos, pero a veces lo confundimos con antiguamente le llamaban la extrema unción. ¿Sigue siendo ese cambio? ¿Cómo es ahora, padre? Hasta el Concilio Vaticano II tenía por nombre la extrema unción.
el mismo nombre ya no dice que ya llegar al extremo, al punto final ya casi, cuando ya el creyente está ya expirando, se le acompañaba con ese sacramento. Hoy no, hoy se le llama la unción de los enfermos y se le da a toda persona que tenga una enfermedad o que vaya a ser operado, que como toda operación pueda poner en riesgo su vida. Entonces no se espere el último momento. ¿Por qué? Porque no solamente es un sacramento de despedida, es un sacramento que fortalece el espíritu y la vida de quien lo recibe. Y si Dios quiere, porque inclusive cuando nosotros vamos, básicamente tomamos aquella lectura de la carta a Santiago, donde dice, si uno de ustedes está enfermo, llamen al presbítero, que los unja con aceite, impongan las manos sobre él, y si Dios quiere, sanará al enfermo. Entonces, yo he tenido la experiencia de haber administrado los santos óleos a alguna persona en más de una oportunidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en la parroquia Jesús Redentor en Maranga, San Miguel, cierta vez yo caminaba por la calle y un señor de la acera de al frente, gritó, ¿no? Entonces yo volteé, y de verdad que no me acordaba del señor, y el señor ha cruzado. Lo primero que hace es darme un abrazo fuerte, el señor ya mayor, ya el señor ya más de 70 años, el señor mayor. Entonces yo también lo abracé sin saber por qué me abrazaba, ¿no? Pero bueno, correspondía a su abrazo. Me dice, padre, muchas gracias, muchas gracias. Entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué me da las gracias? No, no, padre, es que usted me dio los santos óleos cuando ya me estaba yendo. Es que no te estabas yendo, le digo. El Señor quería fortalecerle en ese momento, ¿no? Entonces los santos óleos se pueden dar a toda persona que, ancianos, enfermos graves, personas que vayan a ser operadas, por ejemplo, también inclusive a las gestantes que van a dar a luz, se le da también los santos óleos, ¿no? Aunque se asustan algunas, ¿no? Pero se les puede dar. Pero santos óleos, se sigue llamando santos óleos, ¿no? Porque se Sí, unta le aceite, ¿no? decimos exactamente los santos óleos, ¿no? Es aceite de oliva, en el cual, en primer lugar, hay unos que el obispo los bendice en la misa crismal del Jueves Santo, nos da a todos una botellita y cuando se nos acaba, no tenemos, nosotros mismos podemos bendecir ese aceite y ungir a los enfermos, ¿no? Y el viático, que se sigue dando viático o cuándo se da el viático. El viático es la comunión que se le da también al enfermo, generalmente al que ya está a punto de partir, ¿no? Pues se le da como viático, como alimento de camino para su encuentro con el Señor. Pan para el camino, creo que se llama. Exacto, es el pan para el camino, o sea, ya está yéndose su última, quizás la última comunión que pueda recibir. Entonces ya con esa última comunión ya va de frente a encontrarse con el pan de vida real que es Jesús, ¿no? O sea que al moribundo o al enfermo se le da, se le administran los santos óleos, se le unta el aceite y se le administra el viático. Exacto, si es que puede recibirlo, ¿no? Si Porque es que hay puede. algunos exactamente que ya están inconscientes a veces o que están entubados y no se les puede dar el viático, pero sí se le puede dar los santos óleos, ¿no? Es, ahora vayamos a los deudos del fallecido, a los familiares. ¿Es bueno llorar? ¿Es malo? Porque a veces dicen, no llores porque no estás descansando, no dejas descansar al fallecido, no llores porque lo pones triste desde el cielo. Son frases que a veces son trilladas, pero ¿es bueno llorar? ¿No es bueno? Sí, sí es bueno. Todo en cierta medida es bueno, porque es natural, lo que jamás podemos pedir a una persona es que no sienta tristeza por un ser querido. O sea, no podemos quitarle porque es un lado natural, humano. Todos lloramos. Y si es alguien a quien amamos mucho, como puede ser el padre, la madre, el esposo, la esposa, Dios no quiera los hijos, o quien fuese, tenemos todo el derecho de llorar. Pero que nuestro llanto también tenga sobre todo esos primeros momentos, esas dificultades, esos impactos primeros, ¿no? Después de pasar el choque, el golpe que es muy fuerte, ya tiene que ir menguando y dando esperanza también a lo que nosotros proponemos como iglesia, ¿no? La vida eterna. O sea, si bien es cierto, hoy despedimos a nuestro ser querido, pero lo volveremos a ver. O sea, ahí viene justamente y entra la fe y la esperanza.
entran a partir de este momento ya. O sea, el cristiano tiene el derecho a llorar, tiene el derecho a guardar su luto, ¿no? A entrar en ese proceso tan difícil que es llevar esta situación, pero después también tiene que empezar a mirar la vida con esperanza, porque la vida continúa. Jesús murió y los apóstoles siguieron en lo suyo. María siguió en lo suyo, pero orando, creyendo, esperando, y alcanzaron a ver la resurrección de su hijo. Exactamente, ¿no? Los cristianos, los católicos tenemos la esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos en algún momento. Socialmente se han cambiado los tipos de duelo, ¿no? Antiguamente la gente guardaba luto rigurosamente, vestía de negro, jamás iban a poner pues una ropa de colores. Es más, ahora inclusive los velorios se están acostumbrando a realizarse en velatorios privados, muchos de ellos en velatorios de iglesia o velatorios municipales, con horarios de entrada y salida, y se cierra el velatorio. Antiguamente la gente se amanecía con... O sea, socialmente están cambiando, pero eh, yo pienso que mientras el espíritu sea el mismo, no importa lo superficial. ¿Qué opina usted, padre? Igual que usted, doctor, igual que usted. Y las cosas van cambiando, los tiempos también. Es cierto, antes se solía velar a la persona las 24 horas seguidas, ¿no? La familia se quedaba, compartía, se amanecía. Hoy ya la cosa ha cambiado bastante, pero ha cambiado en algunos casos para bien y en otros no, para bien, ¿no? A veces vemos, lamentablemente, pues, la compañía de licor en algunos lugares, inclusive hasta, justo comentaba esto en la mañana con un amigo, ¿no? Hasta hacen bailar al difunto. La vez pasada viendo por televisión, me sentía un poco consternado, ¿no? Botellas de cerveza, ¿no? Las agitan, las echan sobre el cajón, dependiendo de las circunstancias, algunos hasta sacan pistolas, lanzan balas al aire. Entonces uno dice, Dios mío, entendiéndolos un poquito también, cuál es su ambiente, sus costumbres y sus cosas, pero va como que perdiéndose la sacralidad de este momento que debe ser verdaderamente pues, especial, ¿no? Porque es el momento de acompañar no solamente al difunto, sino a la familia del difunto, es decir, presentarle nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestro cariño, es presentarle también eh, nuestra empatía con lo que ellos están pasando, ¿no? Es acompañarlos, es acompañar a las personas en su dolor, ya, para que no se sientan pues tan solas y tan tristes como pudiera ser si no estuviesen a nadie al lado. Claro, es despedirse del fallecido y acompañar a los familiares. Ahora, hay culturas como la cultura mexicana, donde está muy arraigado y fuerte el tema de la muerte, ¿no? Inclusive el Día de los Muertos es un día muy especial en México, pero también en provincias de nuestro país. No sé si la palabra es celebrar o conmemorar, pero el Día de los Muertos sí es más arraigado, ¿no? Creo que acá en Lima cada vez se pierde esa costumbre con la internet, las comunicaciones y todo, ¿no? Pero son cambios de los tiempos. Sí, efectivamente, estos avances de la tecnología nos hacen a veces perder la esencia de nuestra identidad, ¿no? Y vienen muchas ideas de afuera y eso hace que nos comportemos de otra manera, ¿no? El Perú andino, el Perú profundo, en realidad tiene una serie de riquezas. El hombre delante es un hombre de mucha espiritualidad, de mucha oración, de mucho silencio, conserva muchos valores que a veces se han ido perdiendo y también que, valgan verdades, a veces se han ido confundiendo, ¿no? Con estas, por ejemplo, famosas fiestas patronales, ¿no? Hay una mezcla allí de cosas entre sagrado y profano, ¿no? Entonces, mientras tomemos lo bueno y lo purifiquemos de lo que no es tan bueno, yo creo que podría ayudar y sobre todo podría ser muy aleccionador para la gente, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a estas situaciones de la muerte, ¿no? El respeto por la memoria de la persona, el silencio que muchas veces deben hacer en homenaje,
¿no? A aquella persona que ya no está y que deja en nuestro corazón es un dolor, una tristeza muy grande que con un silencio queremos, en cierta manera, hacernos presente en nuestro homenaje, ¿no? Ahora con esta pandemia y esta cuarentena obligatoria, esta reclusión que tenemos que estar en casa y evitar salir, aunque mucha gente salió y se contaminó e infectó a muchos. Bueno, y justo comentábamos, ¿no? De que ya salieron las cifras oficiales, son 180.000 muertos, somos el país con más fallecidos por millón de habitantes, lo cual es una pena y una crítica al gobierno por el manejo de la pandemia. Pero es y no se puede ir a misa o no se podía acudir a misa físicamente, pero dentro de todo, ahora hay muchas misas por redes sociales. Yo pienso que también es una ventaja, ¿no? De una forma para acercarnos a Dios a través del Zoom, del Facebook. ¿Qué opina, padre? Sí, justamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como decían, se nos ha cerrado la iglesia, pero se nos ha cerrado el templo, perdón, pues han abierto las iglesias domésticas, ¿no? Que son las casas. La gente ha empezado a orar en sus casas, a participar en sus hogares. Entonces, eso es bueno porque no ha perdido su contacto, ¿no? Que definitivamente es bastante impersonal todo esto, pero no deja de perder el contacto con la oración, con el Señor a través de los medios que hoy nos da la tecnología. Pero también que eso no sea, pues eso es momentáneo. O sea, nosotros recién estamos nuevamente abriendo los templos, está la gente viniendo. Nosotros tenemos, aquí el templo de San Ricardo tiene una capacidad para 620 personas sentadas. Es un templo realmente grande. El 30% vendría a ser pues más o menos 200 personas, algo. Y nosotros inclusive lo hemos puesto al 100%, pro, al 15%, o sea, Ah, menos de 100 personas, con buen distanciamiento entre persona y persona. con muy buen distanciamiento, ¿no? O sea, tenemos bancas de 10 personas, solamente entran 3. Y en la banca de atrás no hay nadie. O sea, ahí dejamos inclusive una banca. Y aún así el templo son más o menos unas 100 personas que deberían entrar y ahora que hemos reabierto las parroquias, la gente no está bien. A lo más, así llegan a 80. Cuando antes teníamos el templo 300, 400 personas, ¿no? Pero claro, entendemos un poquito la pandemia, el miedo y muchas cosas más de las que pasan, pero ya cuando las cosas se normalicen, esperamos que la gente vuelva a venir a los templos, ¿no? Pero de repente la gente no sabe, porque la gente cree que todavía están cerradas los templos y entonces no van a escuchar misa. Pero de repente es porque no sabe, ¿no? Y se Tenemos, está, y ahora que estamos en cuarentena, se está comulgando. ¿Cómo es la comunión? ¿Es como sí, siempre? la comunión está ahorita, sí, estamos repartiéndola en misa. En algún caso en especial, se puede ir a la casa del enfermo, ¿no? Pero evitamos un poquito esto porque podemos también en esa visita nosotros llevar el virus. Tenemos en cuenta que la persona es enferma o es anciano y es uno de los más vulnerables ante esa situación. Entonces, mientras no sea de suma urgencia, evitamos un poco el contacto con las personas, ¿no? Salvo que ya haya todo el protocolo, el cuidado del caso y vamos, administramos los sacramentos y llevamos la comunión, pero por el momento casi no lo estamos llevando. Pero en misa sí se está Sí, la administrando misa sí, en la misa la sí, hostia. estamos haciendo, sí, en la misa sí. En la misa, es más, inclusive nosotros en misa tenemos, aparte del distanciamiento, tenemos en la puerta todo lo que es el protocolo, ¿no? La desinfección para el calzado, la medir la temperatura, el gel o el alcohol líquido en mano, y la gente viene con doble mascarilla, viene con protector facial, guarda una distancia más de la pedida y sí, guardamos todas las puertas abiertas, toda la ventilación posible para el cuidado de todos de todas las personas, ¿no? Y solamente se baja la mascarilla en el momento de la comunión la distribuimos en la mano inclusive, ¿no? Distribuimos en la mano, el sacerdote va hasta la persona, solamente muestra el cuerpo de Cristo, ya no le dice el cuerpo de Cristo y la persona responde amén, ya no, solamente lo muestra
y la persona extiende la mano y se le pone en la mano el cuerpo de Cristo, la persona coge el cuerpo de Cristo y de frente se lo lleva a la boca y comulga delante del sacerdote. El sacerdote de ahí pasa a la siguiente persona. Ni siquiera se mueven de su banca, o sea, el sacerdote va al lugar. O sea, Ah, bien. para evitar la cola, que se puedan juntar y todo lo demás. O sea, tenemos todos los protocolos y los cuidados del caso. Bueno, ya saben a los amigos que nos están viendo, si desean acudir a escuchar misa, pueden ir, ya saben de que se está haciendo el protocolo, el distanciamiento, con su mascarilla, y si no, bueno, desde su casa a través de los medios, ¿no? Inclusive ahora que ha fallecido tanta gente y muchos han caído enfermos y se han recuperado, también ha habido muestras de solidaridad, ¿no? Se les han celebrado misas de salud, novenas dedicadas al enfermo, coronillas, etcétera, ¿no? Entonces eso también de una u otra forma ha acercado a la gente a, a un encuentro con Dios, de una forma no directa, pero a través de estos medios creo que ha servido. Yo, por ejemplo, me comunico con algunos amigos, muchos están en Brasil, Estados Unidos, y hemos orado por muchos enfermos, y sé que han orado por mí cuando yo estuve mal. Es verdad, mi querido doctor. O sea, apenas nos enteramos, parte de los amigos que usted tiene, pues nos pusimos en una cadena de oración. Y oramos por su salud, como hemos orado por otros también. Y otros han orado por los demás. Hemos hecho cadenas de oración, porque de verdad que esto era no solamente totalmente nuevo, sino aterrador. Cada vez era la noticia de que alguien se enfermaba, de que alguien se moría. Entonces hemos empezado a tomar cuenta en la medida en que esto iba avanzando, iba tocando a nuestros familiares y seres queridos y ha salido esa parte de solidaridad del ser humano, ¿no? Vamos a rezar unos por otros. Y aparte eso también es un ministerio en la iglesia. Es el ministerio de la intercesión, el interceder, el pedir unos por otros, ¿no? Entonces nos hemos justamente puesto a pedir entre unos por otros. Necesitamos unos. Entonces, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, como solidarios que somos, hemos estado en todo ese momento de oración, ¿no? Entonces, eso ha sido bueno porque de verdad que sí, se ha manifestado la parte más noble del ser humano, del creyente en general, ¿no? Sí, ha habido muchísimas muestras de solidaridad con muchísimos enfermos. Algunos hemos tenido la bendición de sobrevivir y tener una segunda oportunidad. Otros lamentablemente no lo lograron y están, fallecieron, bueno, están en presencia de Dios, como usted dijo al inicio. De una u otra forma hay una esperanza porque los cristianos vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos en el momento de la resurrección. Pero bueno, como Es, seres, lo que usted acaba de decir es la solidaridad es una de las cosas positivas del ser humano, ¿no? Que a veces se está perdiendo, pero ahora en esta pandemia, sacando lo positivo, esto es bastante positivo. exacto, es verdad. Eso sí ha salido la parte noble y buena del ser humano, ¿no? O sea, situaciones como estas, tan críticas, hacen que salga también lo bueno y lo mejor del ser humano. Y la solidaridad es uno de ellos, en todos los sentidos. Bueno, el día de hoy nos está visitando el señor Alejandro Herrera, Techi Documet, Gabriela García, Fabiola FC, Rosa González desde Estados Unidos, Quique Yuria, Teresa Bravo desde Estados Unidos, Alejandro Herrera, Nora Díaz Castillo, Techi Documet desde Iquitos, Luz Cáceres Dávila, Liliana Palacios y mucha gente que también están agradeciendo, felicitando por el tema. Flor Gandolfo también nos saluda desde las redes. Padre, es un tema doloroso, como dije al inicio, pero esperanzador. Yo le agradezco su tiempo. Yo sé que usted es un hombre ocupado y que de acá va a hacer otra misa y va a tener bastante actividad. Pero antes de terminar, yo quisiera que nos dé unas palabras de un mensaje de aliento, un mensaje de vida a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, doctor, ante todo, gracias por la invitación, gracias por este tiempo para poder reflexionar siquiera un poquito.
en cuanto a la bondad de Dios y a la fragilidad humana. Es verdad, todos como seres humanos queremos vivir. La vida, a pesar de sus dificultades, de sus problemas, de sus llantos y tristezas, vale la pena vivirla. Vale la pena vivirla en la medida en que uno es consciente de que es un regalo de Dios. Pero a la vez de ser un regalo de Dios es también una tarea. Dios me da a mí la vida y me la da como un encargo. Hay una parábola muy hermosa en el Evangelio, es la parábola de los talentos. Y nos cuenta Jesús de que dice que el reino de los cielos se parece, ¿no? Un rey que un día decide partir, decide irse, y antes de irse llama a sus empleados, sus súbditos, como le podemos llamar, y reparte a todos talentos, que son monedas de plata, ¿no? Le da a unos 10 talentos, a otros 5 y a otros 1, según dice a cada uno su capacidad. Y se va. Y un buen día regresa y al regresar pide cuentas de esos talentos. Entonces, el que dio 10 le da 10 y 10 más, en total 20. El Señor lo felicita y le invita al banquete que ha preparado. Luego llama al de 5, el de 5 le da 5 y 5 más. También lo felicita y le invita al banquete. Luego llama al de 1 simplemente. Y el de 1 le dice, Señor, mire, yo sé que eres un hombre exigente, que cosecha donde no siembras, y tuve miedo. Tu talento lo enterré, lo acabo de desenterrar, aquí tienes tu talento, ¿no? Y dice el rey monta en cólera, se molesta, y le dice, lo llama empleado negligente y holgazán. ¿No? Si sabes que soy un hombre exigente, ¿por qué mi dinero no lo pusiste en el banco para por lo menos a mi regreso cobrar los intereses, ¿no? Y quítenle y este no pasa la fiesta, se va ya al yard, al rechinar. Ya, esta parábola nos habla de que Dios nos da talentos. El primer talento, mi querido doctor Carlos, es la vida. El segundo talento, la vocación, a la vida familiar, la familia, los padres en su momento, los hermanos, ya para el caso de ustedes, la esposa, los hijos, ¿no? La profesión, los amigos. Entonces, cuando partimos de este mundo, vamos donde Dios y tenemos que presentarle el trabajo de nuestros talentos, de nuestras bendiciones. Eso uno tiene que responder, Señor, me diste la vida, esto he hecho de mi vida. Esto hizo con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, mis hijos. Esta fue mi profesión, yo di lo mejor que pude. Es verdad, con mis limitaciones, con mis deficiencias o con mis miserias, pero mi corazón ha sido un corazón bueno, generoso. He hecho lo que he podido. Aquí está, Señor, esta es mi vida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y vivir la vida de la mejor manera posible. Es verdad, Dios nos pide, si bien es cierto que la Biblia dice, ¿no? O sea, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Señor, más que quiere que seamos perfectos, quiere que seamos felices. Que vivamos la vida de la mejor manera sin hacerle daño a nadie. Pidiendo perdón, ayudando, siendo solidarios, dando lo mejor de nosotros mismos. Y, como dice el texto evangélico también, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Sean buenos cristianos, en pocas palabras, y las cosas caerán por su propio peso. Así que un mensaje para todos, un abrazo, que estas circunstancias tan difíciles que nos han tocado vivir, que no nos quiten la esperanza de seguir avanzando. La vida es hermosa a pesar de ser dura, vale la pena vivirla. Hay gente a nuestro alrededor que nos ama, hay gente a nuestro alrededor que nos necesita, hay gente a la que tenemos que amar, hay gente a la que también podemos nosotros ayudar. Entonces vamos a avanzar, vamos a seguir. La pandemia va a terminar, va a terminar. Y seguiremos avanzando y seguiremos caminando y confiemos en lo que nos dice Jesús, ¿no? No tengan miedo, ánimo, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. Si Dios está con nosotros, dice San Pablo, ¿quién puede estar en contra nuestro? Y como diría Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Gracias, Padre, y gracias por esta reflexión muy bonita. Ya saben, todos tenemos talentos y vamos a tener que rendirle cuenta a Dios sobre los talentos. Si tenemos uno, ese uno, desarrollarlo, ¿no? Y si uno tiene 10 talentos, bueno, bien por él y también desarrollarlos. Nos saluda también Norca Nomberto desde Costa Rica y Mirta Merino nos envía muchos saludos.
Padre, en nombre de Zona Geriátrica y Radio Miraflores, quiero agradecerle su participación, su apoyo. Ha sido un bonito programa y sobre todo un programa esperanzador en estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir en todo el mundo, no solo en el Perú, en todo el mundo estamos pasando y están pasando y estamos pasando por estas circunstancias, pero bueno, tenemos la esperanza y como ya se dijo, esto va a terminar. Muchísimas gracias. Amigos de Zona Geriátrica, esto ha sido todo por hoy y próximo miércoles nos estamos viendo. Gracias.